En el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, qué reunión tan maravillosa. Oh Señor Jesús. Hermanos, ayer tenía una lucha porque solo el Señor conoce qué necesitamos nosotros. Ayer tuvimos una reunión hermosa. Creo que las mujeres también, las hermanas. Y se presentó una situación ayer que me tenía intranquilo. Y estaba leyendo y no me podía concentrar. Entonces le dije a mi esposa, no, voy a hablar con el vecino. Y ella me dijo, no, deja así. Y yo entonces empecé a clamar, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Y me mostró 2 veces. La segunda vez ni me di de cuenta. Cuando vi, ya me estaba hablando. Hermano, nosotros tenemos una comisión. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Cuál es la comisión? Predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. ¿Quién nos dejó esa comisión? El Señor. En el libro de Mateo 28, Él dijo que que hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita cantábamos que, Señor, ven, ¿cierto? Llévanos. Cantábamos ahorita. Pero hermanos, la forma de apresurar la venida del Señor, ¿cuál es? Predicando. Porque será predicado este Evangelio a todas las criaturas y entonces vendrá el fin. El Señor no va a venir sin que antes se predique el Evangelio a todas las criaturas. Ciertamente ayer conversábamos nosotros los varones que hoy domingo, primer día de la semana, en muchos lugares se está celebrando una reunión, ¿verdad? Pero ¿qué tanto se está presentando la palabra? ¿Qué tanto se está dando la palabra pura en esos lugares? Nosotros tenemos que tener celo de que la palabra sea predicada pura. Algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en el monte, Él les iba a hablar. ¿Y qué pasó cuando Él les iba a hablar? Todo el pueblo tuvo temor, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Lo han leído, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, que el Señor nos hable, pero a través de ti. Porque puede ser que muramos si Él nos habla. Entonces el Señor dijo que el pueblo tenía razón. Y por eso Él estableció la forma, la manera para Él hablar con el pueblo. ¿Cuál fue? Por medio de los profetas. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Oh Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, oh Señor Jesús, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente porque moriremos. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad.
y no tienen que temerle. El Señor nos da las indicaciones, ¿cierto? Pero el Señor estableció un medio, ¿cierto? Una forma para comunicarse con el pueblo, y era a través del profeta. Nosotros hemos visto, y en la reunión, en el video que compartimos el viernes entre nosotros, se habló del don de la profecía, que es el don que más debemos anhelar. ¿Por qué? La profecía edifica a toda la iglesia, y por la profecía nosotros podemos salir a predicar. Entonces el Señor estableció a estos profetas ¿con qué propósito? Transmitir el mensaje al pueblo. En Génesis, Dios habló directamente con Adán. Ahí no había profeta, ahí no nada. ¿Por qué? Porque Adán era inocente. No había pecado ni maldad en él. Por eso el pueblo dice, puede ser que escuchemos y nos morimos todos, porque somos pecadores. Y Dios dijo, tiene razón. Hoy nosotros contamos con el nuevo pacto, con el que no contaron los del pueblo de Israel. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor ya en la cruz rasgó el velo que impedía su presencia en mí. El Señor rasgó el velo. Ahora yo puedo hablar por medio, el Espíritu puede hablar por medio de mí, transmitir el mensaje de la palabra. ¿Nosotros qué somos para el Señor? Eso somos nosotros, un real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ministrar Dios al pueblo. Eso hace un sacerdote. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Porque ya sabíamos que somos un pueblo de sacerdotes. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? En mis conversaciones, ¿estoy transmitiendo Dios o qué estoy transmitiendo? Los profetas que fueron escogidos, que tuvieron esa honra, fueron escogidos desde antes de nacer, como tú y como yo. El profeta Isaías, en el capítulo 6 del profeta Isaías, desde el versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. ¿Ves lo que hace el pecado? Trae temor a nosotros. Eso fue lo que sintió el profeta Isaías, sintió temor. Es más, pensó que iba a morir, porque vio al santo. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Con qué fin el Señor le da esta visión al profeta Isaías? Y primero le limpió sus labios. ¿Cómo están mis labios hoy? ¿Qué estoy hablando yo? Ya hemos visto en cuántas ocasiones dice que Dios no quiere que nuestras conversaciones tengan dobles sentidos, que nos tenemos que alejar de los chistes crudos o vulgares. ¿Por qué? Porque eso me contamina y hace que yo tenga labios impuros.
¿Cómo podría estar yo delante de Dios? Bueno, nosotros tenemos que leer y poner atención a lo que los profetas tuvieron o la experiencia que tuvo el profeta, para que nosotros tengamos una conciencia renovada. Como dice la palabra, la única forma de que mi entendimiento se renueve es a través de la palabra, para yo no amoldarme al mundo. No hay chistes inocentes. Tenemos que tener cuidado con las conversaciones que tenemos cuando hablamos en doble sentido, y todas estas cosas nos contaminan, y eso causa una separación. Oh Señor Jesús. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápale los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de santidad. Entonces, cuando yo leo la palabra, hermano, y puede que yo diga la entendí, pero ¿sabes cuándo te das cuenta de que de verdad entendiste la palabra? Cuando la estás viviendo, cuando la estás practicando. Porque entenderla no es decir: ay, guau, ya entendí esto. Es más, ya me lo aprendí. Pero y entonces, cuando yo vivo, ¿cómo vivo? ¿Cómo es mi obrar, mi hablar? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ya confesamos que somos la iglesia. El nombre del Señor está siendo invocado en este lugar. Tenemos que darle un buen ejemplo a nuestros vecinos. Primero, mi familia es mi principal juez, con los que vivo. Esos son mis principales jueces, pero los vecinos también. Entonces, mi testimonio, ¿cómo debe estar con mis vecinos? No debo tener ningún tipo de altercado con mis vecinos. Si me dejan la basura allá afuera, si me parquean el carro allá afuera, lo que sea, yo debo ir al Señor. Si me dejan la basura, orar, recoger y botar. Porque solo así no permitiré ser contaminado. Mi paz no se va a ir. ¿Por qué debo pelear yo? Por la paz. Capítulo 14 o 15 de Juan. ¿Qué nos dejó el Señor? Mi paz. Si yo dejo que Satanás me robe la paz, eso es una victoria para él. Y yo voy a estar derrotado, cabizbajo. Voy a venir a la reunión. Hoy es día de fiesta. Voy a venir todo con la cabeza agachada. Hoy hacemos memoria de su victoria. Y cuando un pueblo ganaba la victoria, ¿qué hacía? Celebraban, fiesta, porque hay victoria. Hay un himno: ya hay victoria, oh hermana. Honrada a Cristo el vencedor. Canta con gloria de esta victoria para ganar la tierra hoy. Entonces, hermano, el cantar, hermano, ¿cómo cantamos? Hay una sabiduría cuando cantamos en el Espíritu, porque podemos entender cada letra que estamos cantando y nos podemos comprometer con lo que cantamos. Yo necesito, hermanos, venir los domingos libre. Yo necesito venir en paz a la reunión, porque si no, no voy a disfrutar la reunión. La reunión va a ser pesada. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que vengas cabizbajo, triste, pesado. Porque entonces vas a estar distraído. ¿Qué dijo el profeta? Voy a morir. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu condición? ¿Es de muerte o de vida? ¿Es de tristeza, de lamento o de gozo? ¿Cuál es tu actitud hoy en la reunión de la victoria del Señor?
El profeta fue limpio. ¿Para qué fue limpio el profeta? Para llevar las palabras al pueblo de Israel. Escuchen, pero que no entiendan. Y era necesario, porque si Israel hubiese entendido, no estuviéramos aquí, estuviéramos adorando el sol, la luna y las estrellas. Gracias a Dios por el profeta Isaías. Hermanos, ¿qué obra nos ha encomendado el Señor? Y esto es personal, y cada uno va a meditar en esto. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49. ¿Se acuerdan la reunión? Hace como 3 reuniones más o menos, ahí donde dice Israel, vamos a poner nuestro nombre. Capítulo 49, el título es El siervo del Señor es encomendado. Y vamos a leer desde el 3. Él me dijo, Jorge, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Entonces, él me dijo, Álvaro, él me dijo, Valerie, Antonio, Ludaine, Tela, Adilaine, Javier, Amado, Dilia, Laura, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó para que le trajera a Israel de regreso, aquí a la iglesia, de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Entonces, ¿para qué fui concebido yo? ¿Para qué fui separado yo? Para llevar la salvación ¿a dónde? Ahora, hermanos, él dice, harás algo más que, harás algo más que devolverme a mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo hoy del Señor? La iglesia. Y en muchos lugares se ha quitado la palabra. ¿Qué hizo el Señor aquí? Nos ha vuelto ¿a dónde? A Él. Harás algo más que devolverme a mi pueblo. Es eso. El verdadero siervo del Señor vuelve a las personas a la palabra, no a Él. Un siervo del Señor predica la palabra para que la persona se vuelva a la palabra, porque la palabra es Dios. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Todos han vuelto a la palabra? ¿Tomaron la palabra como su centro? Bueno, entonces Dios ha hecho un buen trabajo. Amén. Eso debe hacer el siervo. Volver a las personas a la palabra. Cuando nosotros decimos no venimos a llenar un lugar, es por eso mismo, porque nuestra intención principal es obedecer lo que el Señor dice. El profeta Isaías no salió y hizo un lugar y no. Él andaba en la calle predicando la palabra, en el templo, en el palacio del rey. ¿Cuántas veces estuvo delante del rey el profeta Isaías? ¿O a quienes creen que usó el Señor para hablarle al rey Ezequías de que iba a morir? ¿A quién usó el Señor para decirle al rey Ezequías que Senaquerib no iba a invadir a Judá? Porque Isaías fue limpio, fue separado, apartado desde antes de nacer, como tú, como yo. Fuimos separados, apartados desde antes de nacer. Para esto hemos llegado hasta aquí.
¿Cuál debe ser entonces mi principal motivo de predicar la palabra? Volver el corazón de los hombres, de la iglesia, más que todo, a la palabra. No honramos hombres, honramos la palabra. Esto fue lo que el Señor le encomendó al profeta. En el capítulo 61, capítulo 61, dice: buenas noticias para los oprimidos. Y esto fue lo que leyó mi Señor cuando entró al templo, luego de que salió del desierto, fue a la sinagoga y le pasaron el rollo, 61. Le pasaron el rollo del profeta Isaías y él halló esta cita y la leyó y dijo: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Nosotros somos esos árboles, esos robles que ha plantado el Señor para su propia gloria. No es para que yo me vanaglorie, es para la propia gloria del Señor que yo fui sembrado o plantado. ¿Y cuál es la misión de este siervo que ha sido ungido, separado? Llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, porque hablábamos con un hermano ayer, hay familias que aparentemente están bien, pero no sabemos. Un hermano una vez testificó que estaba en un pueblo predicando la palabra y ya estaban cansados porque el sol era fuerte. Y dijeron: no, lleguemos a esa casa y ya. Tocaron y nadie. Tocaron otra vez, nadie. La tercera vez tocaron, fue el hermano Emil. Y la tercera vez, cuando ya vieron que no salió, ya se iban. Y una señora salió llorando. Y le dijo: ¿qué quieren? No queremos presentarte al Señor, dijo el hermano. Empezaron a predicarle la palabra del Señor. Esta persona lloró y les mostró a los hermanos la cuerda que ella había colgado. ¿Ves por qué es importante salir a predicar? Los hermanos tuvieron la oportunidad de salvar, como dice Proverbio. ¿Veis? Salva a los que están siendo conducidos a la muerte. Hoy hay personas que en su mente les está hablando el enemigo: mátate, suicídate, ya no puedes, no vas a poder. Y a la iglesia se le dio el poder, se le dio la gran comisión con autoridad que los ángeles desean, pero que no pueden, porque se le dio ¿a quién? A la iglesia, a su pueblo. Entonces nuestra comisión principal es volver a los hombres a la palabra del Señor. Solo entonces será salvo la persona, el matrimonio, la familia, porque no hay otra manera. Cuando el hermano contó esa experiencia, yo me alegré y me dio más fuerza. Ve que estaba todos los fines de semana, iba a predicar, porque esos testimonios edifican, esos testimonios nos dan fuerza. Yo también quiero esas experiencias. Oh Señor Jesús, gracias al Señor que los profetas fueron obedientes a la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, desde el 4, dice, ya lo tienen, Jeremías 1, 4 en adelante. Dice: el Señor me dio el siguiente mensaje.
Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Hermano, y tenemos que, para entender este primer capítulo, debo leer todo el libro de Jeremías, porque Jeremías estuvo preso en el hueco más profundo, en una cisterna. Lo iban a matar. Y el Señor le dijo, no tengas miedo porque yo estaré contigo. ¿Cuál sería mi actitud si leo el libro de Jeremías y por ir a predicar me meten en el hueco más profundo? Oh Señor Jesús. Al profeta Jeremías, y les digo, hermanos, esto que el Señor me mostró fue tan hermoso que nosotros por cualquier tontería bajamos la guardia. Por cualquier cosa nos volvemos atrás. Nos dejamos vencer fácil porque no hemos madurado. Dios quiere herederos maduros. ¿Qué leía el hermano Álvaro ahorita? El esclavo no tiene nada que ver con el Señor, con su Señor. Solo el Hijo, al que llama amigo y conoce los planes del Señor. Si yo sigo siendo esclavo de mis pasiones, esclavo de mi enojo, de mi orgullo, de mi vanidad, ¿cómo me va a usar el Señor y cómo me va a revelar su plan? ¿Cómo? Estaré haciendo actividades para el Señor, cosas. ¿Estaré siendo respaldado por el Señor? Y yo les digo algo, hermanos. El Señor respalda su palabra. Su palabra. Un discípulo le dijo, Señor, por ahí hay alguien que está expulsando demonios en tu nombre. Y nosotros se lo impedimos. Y él dijo, no, déjalo. Déjalo. Porque él estaba expulsando demonios en el nombre de ¿quién? Déjalo. Pero no estaba con los 12. No pertenecía al grupo de los 12. Pero ya conocía al Señor y expulsaba demonios. Y ustedes han leído que en aquel día muchos me dirán, Señor, yo en tu nombre, yo en tu nombre, yo en tu nombre, porque el Señor respalda su nombre, el Señor respalda su palabra. Pero de ninguna manera respalda el vivir inadecuado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que pellizcarnos. Si hay algo que nos quiere controlar, tenemos que ser vigilantes, darnos cuenta. ¿Qué es lo que me está causando eso? Y de raíz cortar lo que sea que me esté causando eso. Porque eso me atrasa, eso es un peso que yo no debería cargar. Porque me va a atrasar. Un hermano en una visión contó que veía dos personas que querían seguir al Señor, pero estaban aquí amarrados con una roca grandísima y lograban avanzar, pero lento. Y el hermano estaba lejos. ¿Qué es lo que te está deteniendo hoy? Corta esa cuerda. Ya el Señor nos los ha dado, nos dio su espíritu, nos dio la palabra. Cortemos. Lo que nos está atrasando, córtalo. Manda a los espías. Mira a ver qué gigante es el que te está causando lo que sea que esté pasando en tu mente. Dios ya nos lo dio todo, nos dio su espíritu. Y si tenemos al Señor, nadie podrá hacernos frente. Amén. Si el Señor está conmigo, qué feo es saber eso. Eso sí es feo, saberlo y estar tú, ay, y ahora, y esto, y lo otro. Si ya lo sabes, ya tienes el conocimiento de la verdad. Y el Señor dijo, y conoceréis la verdad. Que si no lo sabemos, ¿ves? No lo sabemos. Y entonces, ¿por qué sigo atado? ¿Por qué sigo cargando ese peso? Cuando Dios se encontró con Isaías y le dio esa visión, lo primero que hizo fue limpiarlo.
Hermano, ya el Señor nos limpia. Amén. Tienes que creerlo, apropiarte de la palabra. Ya yo estoy limpio, ya yo puedo servir. Y lo que te haga falta, dale la espada, vence a ese gigante. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu ya está sobre nosotros. Amén. Ya el Señor nos dio el encargo. Vayan, predíquenle a los pobres, liberen a los que están cautivos, a los que están quebrantados. Dios nos los dio. Es hora de actuar. No estar aquí todos los domingos, recibe y recibe. Y la obra del Señor. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor le da la comisión ahora a Jeremías. Y Jeremías le dice, no, pues es que yo soy joven, yo no puedo hablar. Y él le dijo, no, ve que yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Pero Jeremías estuvo en la prisión más profunda. A Jeremías lo abofeteó el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote fue quien lo mandó a poner preso. Oh Señor Jesús. Vamos a ir ahí mismo en el 1. El 17. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Esto se le está diciendo el Señor al profeta. Ve y diles, no les tengas miedo. Y hay que decir solo lo que el Señor nos ordene decir. Por eso tenemos que, antes de salir, orar. Señor, muéstrame la condición de esa persona. Señor, muéstrame la condición de esa familia. Si en esa tierra donde me vas a enviar hay piedras, Señor, si hay espinas, o si está junto al camino, limpia esa tierra, Señor, y dame las palabras adecuadas para poder hablarles a esas personas. Y el Señor lo va a hacer. Lo único que yo tengo que hacer es depositar toda mi confianza en Él, porque si confío en mi habilidad, en que yo sé hablar, en que yo hablo con denuedo, en que yo fluyo, el Señor me va a ver y me va a hacer que yo quede como un necio. Oh Señor Jesús, mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. El Señor le dio este mensaje al profeta antes de comenzar el ministerio de Jeremías. Y todo como se lo dijo, así aconteció. Se enfrentó con el sacerdote, con los reyes, tanto que un rey rompió su carta y la echó en el fuego. Y Dios le dijo, haz la carta de nuevo. Y el único que se salvó fue Jeremías de Anatot, junto con otro que no me acuerdo el nombre, porque el rey lo mandó buscar y le preservó la vida al profeta Jeremías. Pero ninguno obedeció el mensaje de Jeremías. Algunos, un remanente, pero la gran mayoría quiso seguir en pos de sus propios deseos, de sus propios conceptos, de sus propias opiniones, y no aceptaron la palabra del Señor que los podía salvar. No la aceptaron, por eso cayeron. Fueron muertos, sus niños estrellados, las mujeres fueron abiertas, las embarazadas. Todo lo que el Señor profetizó que pasaría, pasó, pero no creyeron. Hoy en muchos lugares se está hablando que cada vez está más cerca la venida del Señor, y hay muchas personas que no creen. Hay muchas personas que han tomado esto como una burla. Creen que queda mucho tiempo, pero no es verdad. El tiempo está cerca.
¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Apresurar aún más su venida. Si hoy nos escandalizamos con lo que vemos, ¿cómo será mañana? En el capítulo 15 de Jeremías, desde el 10, capítulo 15, desde el 10 del profeta Jeremías. Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niegue a pagar. Aún así todos me maldicen. El Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una barra de bronce? Sin que a ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Pero ¿por qué estoy sufriendo yo hoy? ¿Cuál es mi sufrimiento hoy? ¿Es por causa del Señor o por causa de mí? De mis acciones, de mis decisiones, de mis deseos. ¿Por qué estoy sufriendo hoy? Claramente el profeta estaba sufriendo por causa del Señor. Dice el 16, cuando descubrí tus palabras las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me unía la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. ¿Qué pasó con el profeta Jeremías aquí? Se estaba quejando. ¿Por qué sufría el profeta? Por causa de la predicación de la palabra pura del Señor. Esa palabra no les gustaba al pueblo. Ellos querían otra palabra. ¿Qué buscan las personas hoy en las iglesias? Si tienen un problema, buscan un mensaje que reconforte su alma. Eso es lo que están buscando. ¿Cuántos quieren la verdad? Porque lo único que me va a hacer libre es la verdad. Amén. Mensajes motivacionales durarán una semana, pero la verdad rompe toda cadena. La verdad pudre el yugo. La verdad, ese aguijón a la carne, es lo que me va a hacer que yo pueda entrar al reino. Sin la verdad, yo no puedo avanzar. Jeremías cargaba la verdad, tenía el yugo del Señor. Jeremías tenía el yugo.
Por eso Dios le dice a Jeremías, ponte un yugo sobre tu hombro. Si lo han leído. Jeremías es quien carga el yugo. Entonces, hermanos, ¿qué descubrió Jeremías? Fueron halladas tus palabras. En la versión Reina Valera dice, yo las comí. Aquí dice, las devoré. ¿Cómo estás tomando tú la palabra? ¿Para qué estás tomando la palabra? Acuérdate del burro en Génesis 49. Ese burro reflejaba lo que comía. Ese burro no sabía cuántas uvas tenía el palo. Ese burro no tenía conocimiento, tenía realidad. Cuando yo aprendo cosas de la Biblia y quiero o busco cosas para impresionar, no soy un burro atado. Soy un burro desatado que solo quiere brillar él. Pero cuando estoy atado a la vid, como leía el hermano Álvaro en Juan 15, antecito de lo que él leía, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si nosotros permanecemos atados a la vid, vamos a producir muchos frutos. Jeremías halló las palabras y se las comió. ¿Y cuál fue la actitud de Jeremías cuando comió? Y fueron dulces, son mi gozo, son mi deleite, son mi delicia. ¿Qué pasa cuando yo tomo la Biblia? Me da pereza, sueño, o de verdad es mi gozo, es mi deleite, es mi delicia tomar la palabra. ¿Qué pasa cuando yo tomo la palabra? Cuando me dicen, vamos a predicar, pero si yo tengo que hacer esto, pero, o es tu gozo, es tu deleite, es tu delicia. Bueno, esa es la realidad. Eso es experimentar la realidad del reino. Si yo fui apartado como Jeremías, ya lo leí, yo Cristo soy apartado, el Señor me apartó antes del vientre de que naciera, ya Él me conocía. Y allá en la casa acostado, cuando hay que salir a predicar, viendo televisión, cuando tengo la Biblia al ladito de la cama. El profeta tenía realidad. Isaías mantuvo una realidad. Hermano, usted lee el libro de Isaías y Dios lo sorprende. Jeremías, la entrega de esos varones, una entrega total. A nosotros nos falta y tenemos que apresurarnos. Despojémonos de todo peso. Hoy es el día para despojarnos de todo peso. Todo lo que nos está causando retraso, echémoslo fuera de nosotros. Hermano, y esto solo lo vamos a hacer con la palabra. El ejemplo del vaso, que lo usamos mucho. Cuando un vaso está lleno, decía el hermano Antonio ayer, que uno coge el vaso y lo pone y el chorro entra, llega profundo y saca lo que está y queda ya el agua limpia. Nosotros estamos llenos de porquería. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dijo el profeta. Todas. Y todas es todas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese chorro. Ese es lo que tengo. Ahí mismo en el profeta Isaías, Dios dice, vengan todos los sedientos, Señor Jesús. Capítulo 55 dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. ¿Cuál es la mejor comida? La palabra. ¿Y en qué estás gastando tú tu dinero? En comida que no aprovecha. Y él dice, vengan, coman, es todo gratis. El don del Espíritu es gratis. En el libro de los Hechos hay un mago llamado Simón, y él vio cómo los apóstoles sanaban a los enfermos, liberaban a los que estaban cautivos, y él dijo, yo quiero ese poder. Y llegó donde Pedro y le dijo, ¿cuánto te tengo que dar para yo tener ese don? Y él le dijo, hoy en prisiones de oscuridad veo que estás. Arrepiéntete, porque si no vas a perecer tú junto con tu dinero.
Hermano, el don del Espíritu es por gracia, es gratis. Lo único que yo tengo que decir es gracias y disfrutarlo. El don del Espíritu es gratis. Oh Señor Jesús. Bueno, pero estos son los profetas. El profeta Ezequiel, quien tuvo la oportunidad de servir al Señor y también de ser tratado por el Señor, ¿y de qué manera? En el capítulo 2, y vamos a leer desde el 6. Ezequiel 2:6 dice: Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual lo abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos, declaraciones de condena. ¿A quién le va a gustar esa palabra? ¿Ves? Hermano, tenemos que ver qué es lo que estamos predicando. ¿Cómo le estamos hablando a las personas? Sí, Dios es un Dios de amor, claro que sí. Pero también es un fuego que consume. Dios es santo. Por eso nos llamó a ser santos. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser santos, porque Él es santo. La santidad, hermano, en la palabra, en el servicio, la santidad en mi hogar, la santidad en mi trabajo, en todo lo que haga. Ay, hermano, ya tú lo lograste. No, hermano, pero oro mucho. Ahorita siempre debes invocar. Eso, hermano, invoca. Ayer yo empecé a invocar hasta que el Señor me respondió. Y me dio una respuesta que se la voy a compartir enseguida, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 12. El profeta Jeremías cuestiona la justicia de Dios, es el título. Dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios. Ojo, tu nombre está en los labios de esas personas, ¿no? También creen, ¿ves? Aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho: el Señor no ve nuestro futuro. Ahora veamos la respuesta del Señor. Le dice: si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Cuando yo leí esto, hermano, ya lo entendí. Hermano, si somos afectados por el accionar de una persona como yo, si me afecta, ¿cómo será una hueste espiritual de maldad? ¿Cómo será algo que corre más que yo, que es más fuerte que yo? Por eso, hermano, el Señor ayer me dijo: yo te he puesto pruebas a tu alrededor para enseñarte, para someter tu yo, tu orgullo. Todo lo que nos rodea, las cosas que pasan, Dios ya las tiene
listas para mi beneficio. Dios puso un don en cada uno de nosotros. Yo sé ya cuál es mi don. Y ese don debe ser ejercitado. Ayer el solo clamar, yo no me podía concentrar, leía y nada, no pasaba nada. Y empiezo a clamar y clame, hasta que abrí en Jeremías. Luego en el segundo me fui para arriba y empecé a leer y a orar arriba. Y resulté sentado con la Biblia abierta, ido. Cuando voy a ver, otra vez estaba en Jeremías. Yo no lo busqué. Eso es lo que me impresiona del Señor. Las personas que están alrededor nuestro, Dios las pone ahí para capacitarnos en nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay seres más fuertes, más poderosos que una persona que yo tenga al lado. Oh Señor Jesús. Bueno, hermanos, en el libro de Juan, estábamos conectados, hermano Álvaro. Libro de Juan, capítulo 15:5. Dice: ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de él no puedo hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, ¿cómo demuestro que yo soy un discípulo del Señor? Estoy dando fruto. Yo soy discípulo, pero ya yo leí cómo es que se demuestra que soy un discípulo. Y lo primero que hace un discípulo es permanecer en él. Y que esa palabra permanezca en mí. Y cuando esa palabra permanece en mí, entonces yo puedo dar muchos frutos. Y es la única forma de darle gloria ¿a quién? No hay otra forma. Es decir, yo puedo venir aquí, Señor, gloria a tu nombre, y los frutos. ¿De qué se alimenta el Señor? Si él mirara él maldijo el árbol de higos, porque tenía hambre. Y si él mirara este árbol hoy, la iglesia aquí, si él la mirara hoy, tiene hambre hoy, ¿encontraría fruto? ¿O solamente somos árboles frondosos, llenos de hojas? Y el Señor maldijo la higuera. Y al día siguiente se secó. Ahora, el que no permanece en él es cortado. Y esa rama cortada, como no recibe el suministro de la raíz, se seca. Y cuando se seca es atada y echada ¿en dónde? Bueno, hermano, si el Señor nos ha hablado todas estas palabras, yo tengo que pellizcarme. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están mis frutos? ¿Cuántas personas han vuelto a la palabra por causa de ti? De lo que el Espíritu está haciendo en ti. ¿Qué presentamos a los que nos rodean? ¿Qué conversaciones sostenemos? Y no hay otra manera de presentar a Cristo sino comiendo a Cristo, su palabra. Porque de otra forma entonces me presentaré yo y no Cristo. Porque es necesario, y ya lo hablábamos con el ejemplo del hermano que estuvo en el pueblo y vio a esta señora que tenía ya la cuerda lista. Pero también hay un caso donde las personas leen, pero no saben lo que están leyendo. No lo entienden. Necesitan que alguien llegue, un siervo, y les explique. El caso del eunuco. Él estaba leyendo la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8. Dice, capítulo 8, 26.
En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza, de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Cándace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Pero ¿qué estaba haciendo el eunuco? Ojo, no podemos malinterpretar lo que dice ahí. Porque ya hay un hermano que elabora, ya hay un hermano que está trabajando en su aceite. Yo voy a escuchar a ese hermano. De ninguna manera. El eunuco está trabajando, solo que no ha tenido la revelación de la palabra. Hermano, es que yo no le entiendo, por eso yo no leo la Biblia. Mentira, tienes que leer la Biblia. Tienes que tomarla todos los días. Y si no entiendes algo, Dios mandará algún Felipe. Porque ¿por qué crees que Felipe llegó hasta ese carruaje? Porque Dios vio al eunuco. Dios vio el corazón del eunuco. ¿Cuál era la intención del eunuco al leer las Escrituras? ¿Adquirir un conocimiento más o adquirir la realidad? Todo depende de lo que hay en mi corazón. Ojo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy leyendo la Escritura hoy? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Servir o servirme? Entonces Dios le envía a Felipe y dice: y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué hacía Felipe? Y cuando Dios le mandó la misión, predicó, y después ¿qué siguió haciendo? Hermano, esto debe ser ya un hábito en mí. Todo el tiempo, el que llegue a hablarle: ¿tienes la Biblia? ¿No la tienes? Mira, aquí está la Biblia. La palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero que Él regrese. Si de verdad yo quiero que Él regrese, yo voy a actuar. Pero entonces yo digo: sí, yo quiero que el Señor ya venga. Yo le decía a alguien, se demuestra que se ama, ¿verdad? Pero Señor, yo creo que tú vas a venir. Pero, hermano, yo quiero que el Señor venga ya. Y estás predicando. Entonces, hermano, decir no es suficiente. Es actuar lo que importa. ¿Qué importa? Actuar. Yo tengo que anhelar su venida. Debo actuar. Todo el que me venga a visitar, toma la palabra. Cuando salga a trabajar, toma la palabra. Oh Señor Jesús. En el libro de Romanos, en el capítulo, oh Señor Jesús, capítulo 10, capítulo 10, 9.
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo quiero yo que mi vecino invoque el nombre del Señor? ¿Cómo quiero yo que mi esposa, mis hijos, mi familia invoque el nombre del Señor? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Por qué los pies? ¿Por qué son hermosos los pies? Por el caminar. Eso requiere un esfuerzo, dedicación. Eso requiere disciplina. Somos deportistas, ves que estamos corriendo hacia una meta. Tenemos que tener disciplina. Yo debo someter la carne al espíritu, no que el espíritu se someta a la carne. ¿Y cómo puedo lograr esto? Hermano, practicando la palabra. Practicando es la única manera. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios 9:14, dice: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Yo no me puedo jactar porque salgo a predicar, porque un día el Señor me pone al frente. No me puedo jactar. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si Pablo tenía esta actitud, ¿cuál es mi actitud hoy? Si yo leo en el libro de Efesios, sin olvidarme de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Señor Jesús. Capítulo 3, 8. 3:8 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Y aquí hay uno más pequeño que el apóstol Pablo. Y él dijo, la Reina Valera dice: a mí que soy menos que el más pequeño, me fue dada esta gracia, esta comisión, este encargo. Y él entonces obedeció. ¿Y qué hacía? Predicaba. Ahora, él dice, los que predican viven de la prédica de la palabra. Pero en la iglesia en Corintios no cobró. Y no iba a empezar a cobrar ahora, porque de eso se jactaba él. Y no en otra cosa, no en la prédica. ¿Por qué? Porque la prédica no es un don innato de nosotros.
es del Espíritu. Es un don. El hablar es un don. ¿Por qué en el pueblo de Israel Dios dijo: te levantaré un profeta? No varios profetas, dijo un profeta de entre tus hermanos. Cuando se hizo la división del pueblo de Israel con el pueblo de Judá, y ya eran dos naciones, entonces Dios enviaba profetas a Israel y profetas a Judá. ¿Sí me hago entender? En diferente tiempo. Pero Dios siempre mandó mensajeros. Siempre. ¿Por qué? Por una cuestión de amor. Cuando Dios envió a alguien a mi casa a que me predicara la verdad, no era esa persona que me amaba, no, era Dios. Que estabas tú en el corazón de Dios, y Dios inquieta a su siervo y le dice: mira, Felipe, ¿dónde estaba Felipe? Y el Espíritu le dijo: ve porque hay alguien que me está buscando, ve porque hay alguien que tiene un corazón dispuesto. Y Felipe fue. Felipe obedeció. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad. ¿Quién le predicó al apóstol Pablo? Ni siquiera se podían acercar a Saulo, los cristianos. Imagínate donde uno se le hubiera acercado cuando era Saulo. Lo mata. Ay, de papayita. ¿Ves la sabiduría del Señor? Entonces el Señor dijo: no, yo tengo que apersonarme de esto. Personalmente el Señor se le presentó a Saulo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sí veía que Saulo tenía un corazón para el Señor. Que lo que él hacía, aunque estaba equivocado, era por puro amor. Por celo. Él tenía celo de la ley, celo de la palabra, celo de las tradiciones de Israel, porque él sí creía en el Dios de Israel. No como los demás que de labios creían, pero su corazón, el corazón de Saulo sí estaba cerca. Él sí anhelaba a Dios, y todo lo que hacía él creía que era para Dios. Y por eso Dios lo rescató. A veces, alguien me preguntó una vez que por qué pasaban milagros en otros lugares, donde la Biblia pues dice que no, que ahí no. Es por el corazón de la persona. Porque allí en ese lugar de idolatría, si lo busco de todo el corazón, el Señor me va a responder. Es una cuestión del corazón, no es de dónde vaya, eso no tiene nada que ver. Es una cuestión de qué anhela mi corazón. ¿Qué anhelaba el apóstol Pablo cuando era Saulo? Capturar a todos los cristianos y matarlos, o meterlos presos. Ese era su anhelo. Cuando se encontró con la gloria, su anhelo cambió. Y fue radical. Entonces, hermanos, que el Señor nos pueda hoy, con su palabra, animar a funcionar como la iglesia. Nosotros fuimos llamados a hacer luz, y ya lo hemos hablado, ya lo hemos escuchado. ¿Qué está pasando con la luz que Dios puso en mí? El fuego que ya está en mí, ¿qué está pasando con ese fuego? Que arda más. Yo debo arder cada día más y alcanzar a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, a todos. Escuchen o dejen de escuchar. Hay que ir a llevarles la palabra. Así nos tiren la puerta, hay que hacerlo. Porque entonces, ¿cómo digo yo que soy un siervo que ama a Dios? Pablo empezó a demostrar amor sin condición, amor sin esperar nada a cambio. Y Dios no lo engañó. Dios le dijo cuánto iba a sufrir por él. Oh Señor Jesús, gracias por tu gloriosa palabra. Bueno, hermanos, esta es la palabra del Señor. Que no nos volvamos oidores olvidadizos. Todo lo que nos esté causando problemas, desechemos eso. No nos dejemos robar la paz. Yo no puedo salir a predicar si no tengo paz en mi corazón. ¿Qué voy a llevar? Muerte. Voy a llevar Jorge, no voy a llevar Cristo. Entonces, antes de que se acabe la reunión, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé esa capacidad que venga de Él
y que podamos tener la valentía recta de hacer lo que tenga que hacer hoy, porque el tiempo ya no alcanza. Lo que haya que hacer, vamos a hacerlo hoy. ¿Por qué? Es que no sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. No sabemos. Entonces vamos a orar. Álvaro, ¿puedes orar? Para que Dios quite toda carga, toda pesadez, toda estrechez, toda piedra. Pero vamos a estar de acuerdo y vamos a orar todos en un mismo espíritu. Amén.